Sonidos de la montaña. Sintonízate con tu podcast favorito, Oromiel. Descubrimos en cada historia la magia de transformar el territorio. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en una edición de este podcast que se llama Barbo Rock. Nos encontramos con Esteban Ramírez y él nos va a contar un poco acerca de lo que es la cultura del rock en el municipio de Barbosa. Entonces, bueno, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, mucho gusto, me llamo Esteban, es un placer tenerlas por acá de visita. Bueno, les cuento, yo soy más músico aficionado que músico profesional. Digamos que en algún momento de mi historia me cambié de bando, ¿cierto? Arranqué estudiando música y dije como que la forma como se educaba en este tipo de áreas de la educación artística no era como la adecuada para cierto tipo de personas, como que le dan prioridad al tema creativo que al tema pues como teórico, y por algunas cosas de la vida decidí pues como retirarme de ese campo, pero nunca dejé pues como hacer música. Actualmente yo tengo una profesión que es un poco distinta a la música, pero siempre he tenido pues como el pasatiempo y he tenido otros trabajos relacionados siempre con el arte. Entonces yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente ejerzo mi profesión, sin embargo llevamos en esto de la música unos 15, 17 años. Y bueno, acá estoy como para contarles un poco de cómo ha transcurrido toda esa lucha como de la música independiente, y no solamente del rock, sino de todos los géneros alternativos que tenemos actualmente en el municipio. Claro que sí, Esteban. Entonces cuéntanos, ¿de dónde nace esa vocación por la música? Bueno, digamos que estando muy pequeño, o más bien muy joven, yo me crié en una finca acá súper cerca pues al casco urbano del municipio, y había una guitarra, era una guitarra pues como más bien un retazo de guitarra que alguien tuvo en algún momento, pero ningún familiar nunca aprendió como a tocar el instrumento. Y había una guitarra que me acuerdo que tenía como 2 cuerdas, no era más, tenía 2 cuerdas, y yo me acuerdo que yo la cogía, molestaba. De pronto en esa época era muy famoso en TV, cuando en TV pues era un canal de música. Digamos que yo todo el tiempo jodía con la guitarra, veía música en TV, siempre digamos tenía como preferencias por el género rock, y no solamente el rock como les decía ahora, sino como todo lo que suena distinto, ¿cierto? Que actualmente pues en la sociedad llamamos rock y no necesariamente es rock. Entonces digamos que en esa época empecé como a descubrir ese gusto por la música, y ahí fue donde digamos mi familia dijo como que está como interesado con algo, entonces me metieron a estudiar guitarra, y ahí fue donde comenzó como todo este cuento pues que les decía al inicio, de que empecé a estudiar guitarra más o menos a los 11 años, y empezaba obviamente pues en Barbosa en ese tiempo no habían como procesos como adecuados para ese tipo de instrumentos, porque digamos que en la época solamente se le daba como mucha fuerza al tema de banda sinfónica. Entonces la banda sinfónica era como la que se llevaba toda la atención y todo el recurso. Entonces digamos que para los músicos que de pronto no eran como tan tradicionales y tan académicos, no existía como un espacio de formación. Entonces digamos que muchos de nosotros siempre fuimos a estudiar a la ciudad de Medellín, y allá fue donde digamos inició como esta carrera en la música. Bueno, ya después como darnos este contexto acerca de lo que ha sido como tu vida enlazada con la música, contarnos un poco acerca de cómo ha sido la historia del rock acá en Barbosa, qué bandas han sido muy emblemáticas, que todavía están, y de pronto cuáles son esas nuevas voces que tenemos hoy en el municipio. Bueno, digamos que antes de hablar de bandas y hablar como de toda esa historia de lo que ha formado un género como el rock en Barbosa, tenemos que hablar como de lugares que fueron muy emblemáticos y que fueron puntos de encuentro pues como cruciales a la hora de relacionar el rock con la sociedad barboseña. Entonces tengo que mencionar obligatoriamente el Parque de Arriba, que es conocido como el Parque de Arriba, y que se llama Diego Echavarría, si no estoy mal, y un lugar que fue emblemático para el rock en Barbosa que se llamaba Almadana Bar Rock. Para las generaciones de ahora es como un mito, porque pues nadie sabe de qué se habla, pero yo diría que fue fundamental para la creación de agrupaciones y para la creación como de todo lo que está pasando actualmente. Entonces digamos que el Parque de Arriba, no sé si lo conocen pues, o han estado o han compartido, es un espacio pues que en su momento tenía una plazoleta, y allá era donde se reunían pues como los rockeros de la época, o
los desadaptados o los de negro, los matagatos, y tomaban vino. Obviamente pues no estamos hablando de vino tinto, sino que estamos hablando de cherry, de vino de maracuyá. Nacho. Y teníamos guitarra. No estamos hablando pues tampoco de los mejores instrumentos, pero en esa época era más pues como la pasión y el gusto por la música que el mismo talento o la misma destreza pues con respecto a los instrumentos. Entonces digamos que es un punto donde se empiezan a formar combos o grupos o tribus urbanas donde empezaron a compartir como música. En ese tiempo es muy distinto ahora, porque en ese tiempo la música llegaba ahora por discos, que por cierto tengo un montón de discos originales, porque en ese tiempo uno compraba la música original y uno los compartía. Entonces yo te prestaba un disco y vos me prestabas un disco, y así era como la manera de grabarlos en un cassette, porque en ese tiempo pues las computadoras apenas estaban como llegando al uso como doméstico, ¿cierto? Entonces digamos que esa fue la manera como empezó a entrar el rock a Barbosa, a punta de cassette, de discos que venían de Medellín, los grabamos en un cassette y quedábamos con la copia pues como del disco, y así empezamos pues como a revolucionar pues lo que era la música tradicional. Entonces digamos que eso es importante contarlo, porque creo que es como el inicio como de todo lo que vendría después, ¿cierto? Digamos que paralelo a ese lugar de encuentro existía un bar de rock que se llamaba Almadana, que ahora creo que es como un almacén de zapatos, que queda justo al lado de la alcaldía de Barbosa, pues por si algún día tienen como la fortuna de venir a conocer. Era un bar, increíblemente ahora pues es como un almacén y una bodega de zapatos, pero era un bar, y fue el bar donde empezaron a ensayar todas las bandas, porque el bar tenía una particularidad, y era que en semana podían ensayar las bandas como en la tarde. Entonces era un espacio que tenía como una batería, tenía unos instrumentos, y la gente iba y hacía ruido. Y era abierto al público. Sí, digamos que en esa época el rockero no era tanto, o sea, no sé, podrían haber unos 50, 60 rockeros en Barbosa, y todos eran conocidos de todos tenían sus parches, todos tenían sus bandas, había unos que no tenían banda, pero digamos que el bar era público, obviamente, poder cualquier persona. Sin embargo, era como una tendencia de que allá iban los matagatos, ¿cierto? Entonces uno siempre veía a los mismos de siempre, los del parque de arriba, o estaban en el parque de arriba o estaban en Almadana. Entonces digamos que era como eso, y tenía una particularidad bien interesante, y es que hacían conciertos. Entonces venía gente de otras ciudades, incluso llegaron a venir bandas pues como emblemáticas de la ciudad de Medellín, de Girardota, a hacer conciertos en Barbosa. Entonces digamos que fueron como los inicios de los conciertos, y para complementar como esa idea de cómo llegó la música a Barbosa, pues en ese tiempo todas las bandas andaban como con su disco, y venían, vendían, entonces ya se empezaba como a generar esto. Listo. En ese orden de ideas, entonces, ya después de tener todo un contexto y un recuento histórico de lo que ha sido la cultura del rock en Barbosa y todo esto cultural también que atrae consigo, cuéntenos un poco acerca como de esa iniciativa que conocimos que fue Barbo Rock, lo que es el Barbo Rock, qué es, qué significa y cómo nace. Bueno, digamos que Barbo Rock desde el inicio fue como un sueño, pues fue un sueño de muchos músicos que en su momento lo buscaron pues por todos lados, ¿cierto? Buscaron un recurso estatal, buscaron una autogestión, buscaron como espacios para promover no solamente la música local, sino tener la oportunidad de traer bandas de otras ciudades. Y se hizo la primera versión entre el 2006 y 2007, pues me falla la memoria pues como el mes exacto. Y me acuerdo pues que en ese tiempo pues habían bandas que fueron muy emblemáticas, que incluso yo antes de entrar a la música ya eran bandas que tocaban pues y ya tenían un trabajo discográfico grabado, y creo que es importante mencionarlas pues como acá, para contar de dónde viene como toda la iniciativa y cómo ha evolucionado pues digamos el rock y el movimiento como tal, porque digamos que inicialmente, como te decía, éramos unas 60, 70 personas, los mismos de siempre, todos se conocían con todos, los mismos grupos, entonces un guitarrista tocaba con 3 o 4 bandas, entonces digamos que no había como mucho para dónde sacar el producto. En esa época pues muy poquitos grupos, por no decir solamente 2, se atrevieron como a traspasar las fronteras pues del municipio y llevar la música a otros municipios del departamento de Antioquia, como lo fue Thallium, que creo que es una banda pues emblemática de heavy metal del municipio de Barbosa. Tengo que mencionar obviamente
que de Talion se desprenden otro montón de artistas que actualmente todavía están vigentes, que es Rovic Allen, que es Robinson Cataño, pues el que era vocalista de Talion. Está LPA, que es una banda, yo creo que de las más antiguas, que es una banda de punk y que con base en el barbo rock de este año pues volvió a resurgir como después de estar fuera de la escena unos 20 años. Entonces digamos que no solamente es como el contexto del rock, sino lo que puede generar ese nombre barbo rock en un montón de artistas que tuvo el municipio. Entonces digamos que para contarles, antes de entrar pues como abordar el tema de cómo se creó el festival, cómo se pensó y cómo se desarrolló, quisiera como recontar como todo ese montón de bandas que en algún momento compartieron tarima con nosotros y que unas siguen en esta lucha pues como de la música independiente y otras definitivamente tomaron otro rumbo, ¿cierto? Entonces, como por mencionar algunas bandas, tenemos a Talion, a LPA, pues que son las dos bandas que digamos eran más antiguas y tuvieron como mayor trascendencia en este cuento de la música independiente. Tenemos a bandas como Cisma, Cableado Rojo, Estigia, Cloaca, entre otras bandas que digamos estamos hablando de un periodo de tiempo entre el 2006, 2010, 2011, que digamos que fue como el primer periodo activo de lo que fue Barbo Rock, que se logró hacer solamente una edición, que los que se pusieron pues como la 10 para lograr este espacio fue Robinson y Esteban Agudelo, que actualmente pues no tiene banda, pero es una persona pues que siempre empujó mucho por el rock en Barbosa. Hablando ya digamos de esa década, como les mencionaba, pues surge la banda de nosotros en ese tiempo, que es una agrupación que se llama Villa Cerrada y digamos que actualmente al lado de la pipa somos como los que no nos hemos dejado matar del sistema, pues por decirlo de alguna manera, porque la industria de la música ha cambiado un montón y no era lo mismo hacer música en el 2007, que grabar era prácticamente un privilegio, hacer música actualmente donde yo puedo hacer música en mi propia casa. Incluso hay software de música que yo descargo y ahí hago la música y yo no necesito saber nada de música. Entonces digamos que nos tocó como toda esa transición de lo que fue pues la música realmente análoga a la música digital. Nos tocó pelear con un montón de presiones pues sociales, porque como les decía en el comienzo de esta conversación, el rock nunca fue bien visto. Y aunque nosotros no somos una banda de rock, pues hablando de Villa Cerrada, siempre todo lo que eran géneros alternativos y urbanos eran rock. Entonces solamente existieron dos, y era rock o rap. Por ahí 2008 cerró Almadana, que era un bar de rock que, como les dije ahora, fue donde se formó como todo el movimiento. Y después de que se cerró Almadana, hubo como un limbo pues para la escena rockera y alternativa del municipio. Habían espacios pues que todavía persisten, que de pronto es Bacos, que más conocido pues como Caballo, y un bar rock que se llamaba Indian, pero eran bares supremamente pequeños que no contaban como con el espacio y la infraestructura para hacer eventos. Entonces digamos que prácticamente el rockero se dedicó a escuchar música en las terrazas, o sea, quedaron como damnificados como por este cierre de este bar, y mucha otra gente pues encontró como dispersión en otro tipo de actividades. Entonces digamos que el rock se paralizó por 15 años, muchos de nosotros seguimos haciendo música y nunca paramos de hacer música, pero como les dije hace un momento, nos fuimos de Barbosa, nos llevamos el producto de Barbosa, desarrollamos la idea de nuestra música en otro espacio, obviamente siempre pues reconociendo de que digamos los proyectos se formaban en Barbosa, pero siempre tenían más trascendencia en otras tierras. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo en el caso de Villa Cerrada, que es mi banda y una de las cuales yo fundé pues personalmente? Nos fuimos de Barbosa y tuvimos pues como una acogida grande a nivel pues Valle de Aburrá, incluso país. Entonces empezamos más o menos en el año 2012 a hacer giras, y esta es la hora pues de que, aunque tengo que reconocer que por 2 largos años estuvimos quietos por el tema de la pandemia, siempre nos encantó pues como viajar y tener como la sensación de llevar la música a otros lugares. Entonces digamos que con eso hemos hecho giras pues en todo el eje cafetero, hemos estado en Bogotá, hemos estado en Boyacá, hemos estado en Ibagué, hemos incluso ido a Perú, hemos estado en México, y tenemos pues como la fortuna ahora de contar esa historia y empezar a recrear como toda esta historia de lo que fue el Barbo Rock y de lo que es el rock en Barbosa, y poder de pronto contarle a esos músicos que vienen en camino, que son bandas como Siembra, Rompiendo Silencios, Cloaca,
Grupo Base Recargados, 69 Lunas, de Momota, que son músicos que en algún momento nos encontramos en el camino, pero por cosas del destino, como les decía, cada uno tomó su rumbo, nos separamos y ahora pues como que queremos ser parte pues como de lo que se está formando en el municipio, porque vemos que ahora pues ya no es un radicalismo tan marcado, digamos que tenemos espacios culturales como más propensos a la socialización y a este tipo de encuentros alternativos. Entonces que digamos que después de darle la vuelta a todo el país, de viajar, de estar en otros países, de compartir la música en otros países, digamos que surge la iniciativa pues como de volver, ¿cierto? La pandemia fue un espacio como para reflexionar en muchos aspectos, y no solo como a nivel personal, sino como también a nivel social, y considero que fue como el detonante pues de volver pues como al municipio y querer como hacer algo. Sonidos de la montaña. Nos veremos en un próximo capítulo. Oromiel, historias que transforman el territorio.